Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una mezcla de sorpresa y cierta preocupación. Hablamos de nada más y nada menos que de nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de los serios problemas legales en los que parece estar metido en Italia. El título lo dice todo: Can Yaman en problemas, ¿podría ir a prisión en Italia? Y sí, es una pregunta que muchos nos estamos haciendo. Así que si son fanáticos de Can Yaman, si siguen de cerca las noticias del mundo del espectáculo, o si simplemente les gusta estar al tanto de los giros inesperados en la vida de las celebridades, quédense con nosotros porque vamos a desglosar esta historia que tiene tela para cortar. Antes de sumergirnos de lleno en este asunto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a la noticia. La fama, como todos sabemos, viene con sus propias luces y sombras. Y para Can Yaman, parece que una de esas sombras se ha vuelto bastante densa, al menos en suelo italiano. Las últimas noticias que han surgido apuntan a una situación bastante delicada para el actor, relacionada con una presunta estafa y, lo que es peor, la posibilidad de enfrentar cargos criminales que podrían incluso llevarlo a la cárcel. Sí, han oído bien. Todo parece haber comenzado con una denuncia interpuesta por una productora italiana. Según los informes que han circulado, esta productora acusa a Can Yaman de haberles estafado una suma considerable de dinero. Los detalles son un poco confusos y, como suele ocurrir en estos casos, hay versiones contradictorias, pero la esencia de la acusación es la siguiente. La productora afirma que Can Yaman habría recibido adelantos y pagos por proyectos que luego no se concretaron o que, según ellos, fueron parte de un plan para obtener fondos de manera fraudulenta. Imagínense la situación: proyectos que ilusionan, inversiones que se hacen, y de repente todo se desmorona, con la sombra de la desconfianza y la acusación de fraude en el aire. La gravedad de la situación radica en que no se trata de una simple disputa contractual o de un desacuerdo comercial. Las acusaciones que pesan sobre Can Yaman implican un presunto delito de estafa, un cargo que en Italia, y en la mayoría de los países, se toma muy en serio. Y lo que más ha alarmado a los seguidores y a los medios es que esta situación podría derivar en un proceso judicial que, en el peor de los escenarios, podría culminar con una pena de prisión. Claro, aún estamos muy lejos de llegar a esa conclusión, y es importante recalcar que hasta que no haya una sentencia firme, Can Yaman es inocente ante la ley. Sin embargo, el mero hecho de que se esté investigando esta posibilidad es lo que ha generado tanta alarma y expectación. Los detalles específicos de la cantidad de dinero supuestamente estafada varían según las fuentes, pero se habla de sumas importantes que podrían ascender a cientos de miles de euros. La productora alega que se firmaron acuerdos, se realizaron pagos para asegurar la participación de Can Yaman en diversas producciones, y que posteriormente el actor habría incumplido sus compromisos de forma injustificada, dejando a la productora en una posición financiera muy complicada. Es el tipo de situación que, de confirmarse, afectaría no solo al actor, sino a toda la industria y a las personas que confiaron en él. Por supuesto, como era de esperar, la defensa de Can Yaman no se ha quedado de brazos cruzados. Sus abogados han emitido comunicados intentando aclarar la situación y defender la integridad de su cliente. Han argumentado que existen malentendidos contractuales y que Can Yaman ha cumplido con sus obligaciones en la medida de lo posible, o que los proyectos simplemente no llegaron a buen puerto por causas ajenas a su voluntad. Es la típica batalla legal donde cada parte presenta su versión de los hechos, y donde la verdad, a menudo, se encuentra en algún punto intermedio o en detalles que solo los involucrados conocen. Lo cierto es que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría, especialmente considerando la imagen pública de Can Yaman. Él ha cultivado una imagen de profesionalismo, carisma y éxito, y un escándalo de esta naturaleza podría tener un impacto significativo en su carrera y en su reputación. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo: un error, un rumor, una acusación, puede ser suficiente para que la marea de la opinión pública cambie de rumbo. Además de esta denuncia, ha habido otros episodios que han generado controversia en torno a Can Yaman en Italia. Recuerdo que hace un tiempo hubo un incidente en un supermercado donde supuestamente tuvo un altercado con fans, que también generó bastante revuelo mediático. Si bien es
Estos eventos pueden parecer menores en comparación con una acusación de estafa, sí que han contribuido a crear una imagen pública a veces turbulenta para el actor en Italia. Y cuando se acumulan este tipo de situaciones, la percepción pública puede volverse más crítica. Ahora, ¿qué significa todo esto para Can Yaman? En primer lugar, significa enfrentar un proceso legal. Esto implica que tendrá que dedicarse a defenderse, a colaborar con sus abogados y a estar presente en las audiencias que se determinen. Este tipo de procesos pueden ser largos y agotadores, tanto a nivel personal como profesional. Y si se llega a un juicio y, peor aún, a una condena, las consecuencias podrían ser severas. Como decíamos, la pena de prisión es una posibilidad contemplada en los delitos de estafa, aunque la duración y la aplicación de la pena dependen de muchísimos factores: la gravedad del delito, la cantidad de dinero involucrada, los antecedentes del acusado y las circunstancias específicas del caso. Es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. En Italia, como en cualquier sistema judicial, rige el principio de presunción de inocencia. Can Yaman es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. Lo que sí es seguro es que esta situación le está generando un estrés considerable y seguramente dolores de cabeza a nivel profesional. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Los medios de comunicación italianos están siguiendo de cerca cada paso de este caso, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados. Mientras tanto, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, más allá de la preocupación por un actor que admiramos, estas situaciones nos recuerdan la complejidad del mundo de la fama y los negocios en la industria del entretenimiento. Los contratos son esenciales, la comunicación es clave y la confianza, aunque frágil, es la base de cualquier colaboración exitosa. Y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser muy serias. También nos recuerda que detrás de las pantallas y de las redes sociales, las celebridades son personas reales que se enfrentan a problemas reales, y a veces problemas legales muy serios. Para los fans de Can Yaman, esta noticia puede ser desconcertante. Muchos lo ven como un ídolo y es natural sentir cierta decepción o preocupación cuando se enfrentan a escándalos. Sin embargo, es fundamental mantener la calma y esperar el desarrollo de los acontecimientos. No debemos olvidar que la información que llega a los medios a veces es parcial o interesada. Lo más prudente es esperar a que la justicia siga su curso y a que se conozcan todos los detalles de este complejo asunto. En resumen, la situación de Can Yaman en Italia es delicada. Se enfrenta a acusaciones de estafa por parte de una productora italiana, y la posibilidad de ir a prisión, aunque sea una hipótesis en este momento, no se descarta por completo. Sus abogados están trabajando para defenderlo y mientras tanto, el actor tendrá que lidiar con las implicaciones legales y mediáticas de este caso. Seguiremos de cerca esta historia y les mantendremos al tanto de cualquier novedad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que la información que les hemos compartido les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor esta compleja situación que rodea a Can Yaman. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y como siempre queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas acusaciones? ¿Creen que Can Yaman es inocente o que hay algo de verdad en lo que se le imputa? Déjenme saber sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman o si les gusta estar al tanto de las noticias del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.